sí oran, ellos sí ayunan, ellos sí vienen a las congregaciones de ellos y se proponen hacer maldiciones, eh, tirar hechizos, brujería. Y cuando les mandan llegar a un lugar, llegan a un lugar. Y Dios me hablaba, me dice, pero mis hijos no lo hacen. Y eso a mí me quebrantaba, hijos. Porque teniendo a ese Dios tan grande, tan poderoso, y nos ha dado a ti y a mí el poder llegar delante de su presencia, porque antiguamente era una vez al año que llegaba el sumo sacerdote, no el pueblo, el sumo sacerdote. Y hoy Dios ha abierto el velo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para cuando lleguemos cuantas veces querramos. Pero no lo buscamos. Como que no lo buscamos como debiéramos buscarlo, para que me entiendan. No es que no lo buscamos, sí lo buscamos, pero no buscamos como debiéramos buscarlo, porque el lado del mal, sí buscan el mal. Y sí hacen sus ayunos, y hacen sus oraciones, y hacen todo eso, obligados o no obligados, pero lo hacen, hijos, llegan. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que nosotros no hemos podido hacer correctamente? Entonces, eso es lo que les digo, dijo, es que ustedes quieren aprender a hacer el bien, en verdad, pero no dejan de hacer el mal. Y le dijo, bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Entonces, estamos en oración y estamos en ayuno del alma, hijos, para que nosotros podamos dejar el mal y aprender a hacer el bien. Amén. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros, hijos, estamos trabajando y nos esforzamos, pero verdaderamente no logramos llegar a los deseos, porque muchas veces, ¿quién no desea estar en la presencia de Dios? Bueno, de los que estamos aquí. Amén, porque hay muchos que ni siquiera. Amén. Pero desearemos estar más tiempo, desearemos estar con más margen. Hoy vamos a ver los tipos de ayuno, vamos a ver el ayuno del alma, hijos, porque hemos visto el ayuno físico, lo que es el ayuno de dejar de comer, pero el ayuno del alma habla de algo diferente. Ahí en Isaías nos habla claramente que lo primero, que el ayuno que Dios estipuló, el ayuno que Él escogió para ti, para mí, lo primero que es para qué, dice, para quitar las ligaduras de impiedad. Y muchas veces, ahorita en este tiempo, hay muchas ataduras de impiedad. Entonces, ¿qué son las ataduras de impiedad? Las ataduras de impiedad es como lo que estamos viendo ahorita. Llegaron, hay unos vecinos, y les voy a hablar de la casa, hay unos vecinos y pusieron todos antes, en, en ese barrio, casi no había nadie que celebraba lo que está celebrándose ahora. Pero llegaron, hay unos vecinos y pusieron sus pancartas y todo, y sus muertos y todo. Y de repente el otro también, y el otro también. Le dije, oh, ¿qué pasó? Si el año pasado no hubo tanto movimiento así. Le dije, oh, estará aumentando. Y dice Dios, no, lo que pasa es que eso es contagioso. Lo que pasa es que por eso cuando el hijo pródigo regresa a casa, es para que es para evidenciar lo que hay. Cuando llega alguien y profesa eso de celebrar ese día, los demás que estaban ahí a escondidas lo sacan también. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que también profesar, decir que somos hijos de Dios para que también los demás también se contagien. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Escondidas, medio escondidonas ahí, que sí, que no. Entonces, eso es lo que Dios me dice a mí. Por eso Isaías dice claramente, bueno, y ya pregonamos el evangelio, ya lo anunciamos, pero ¿quién lo oyó? ¿Quién lo escuchó? Y no es que no lo hayan oído, no es que no hemos escuchado. El problema es que nuestras acciones son malas. Por eso dice ahí en Juan 3 y 9, dice, y este es el juicio. El juicio va a ser, hijos, no que no hayamos sabido, no, sino que supimos que era el bien, supimos quién murió por nosotros, supimos quién dio la sangre por nosotros, quién dio la vida, y no hicimos nada nosotros, o no hicimos lo que Él quería que hiciéramos. Ese es el juicio.
porque amaron más las tinieblas. Y entonces cuando viene eso, dice, ¿qué de malo tiene dar? Yo no celebro eso, pero doy unos dulcecitos, doy esto. ¿Qué de malo tiene? Es que el mal está ahí. El mal está diciendo, estás bien lo que estás haciendo, síguelo haciendo, mira, te voy a gratificar con estos dulces. El mal es eso. El mal es que nosotros, aunque no lo celebremos, pero como quiera, lo hacemos también. Ese es el mal. Esa es la impiedad, porque cuando es impiedad quiere decir que uno que creyó en Cristo y está haciendo también lo otro. Eso es una impiedad, es una injusticia que le estamos haciendo a nuestro Dios. Amén. Ese es el mal. Ese es el mal, es el movimiento que se está moviendo hoy y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, porque nosotros como cristianos decimos, no tiene nada de malo. Hay muchas iglesias que hasta se visten de calabazas. O sea, que para que nuestros hijos no vayan allá afuera, mejor aquí les damos. Se está haciendo lo mismo. Pero disfrazado, pero es el mismo mal. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos luz. Pero si somos luz, tenemos que echar fuera las tinieblas. Porque eso es lo que dice ahí en Juan 3. Y este del juicio dice que amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus acciones eran malas. Entonces, muchas veces nuestras acciones son malas y es por eso que no queremos que despunte la luz en nosotros. Porque vamos a ver nuestras acciones, pero como nos acomodamos viendo las acciones de los demás, Dios no quiere que veamos las acciones de los demás. Dios quiere que veamos nuestras acciones. Miren, les voy a leer Isaías 26, versículo 10. Dice, Isaías 26, versículo 10, dice, aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Pero para que haya sido impío, tuvo que haber sido pío primero, piadoso. Pero aunque se le enseñe, no va a aprender la justicia. Porque sus actos son injustos. Porque hubo un justo que vino y murió por nosotros. Y ese también creyó una vez y después se hizo impío, dejó eso por tomarlo del mundo. Y por tomarlo del mundo, entonces, ¿por qué? Porque era más vistoso, porque le gustaba más. Ese es el ayuno del alma. El ayuno del alma no es solamente dejar de comer, sino dejar de hacer las cosas que te agradan, ya sean buenas o malas. Preferible que sean malas, dejarlas todas de una vez. Pero también dejar cosas buenas, dejarlas para que el alma también se compunja. Amén. Como la oración, en vez en cuando hay que dejar ayunar. Algo que te agrada, orar con Dios. Algo que te agrada, tener esa comunión con Dios. Para que sientas la soledad muchas veces. Y entonces te acerques más a Dios. El tener sexo matrimonial también se tiene que dejar de ayunar en vez en cuando. Aunque te guste. Pero es para qué. Ese es el ayuno del alma. Algo que te agrada mucho, dejarlo. Pero dejarlo y de darle el propósito, ¿por qué lo estás dejando? Es para que la presencia de Dios se manifieste más en ti. Y entonces la luz va verdaderamente a despuntar en ti. Entonces tú vas a reflejar verdaderamente a Cristo. Amén. Pero cuando nosotros hacemos que divagamos en esa manera, a cabo no tiene que ver nada que disfracemos a nuestros niños de esto o de esto, y ahí no tiene que ver nada. Es un error terrible porque le estamos abriendo puertas al corazón del niño. Amén. Le estamos abriendo puertas a los corazones de esos inocentes, creyendo que no le va a pasar nada, pero sabiendo que hay un movimiento espiritual moviéndose fuertísimamente. Septiembre, octubre y noviembre son los meses más fuertes del satanismo. Amén. Es donde más trabajan ellos, es donde más ayunan, donde más oran, donde más cultos hacen ellos. Es donde más celebran ellos, es donde más festejan. Es donde hacen más hechizos y comienzan a tirar maldiciones a diestra y a siniestra, hijos.
Y si nosotros no estamos preparados en oración y en ayuno también en Cristo Jesús, esas maldiciones te van a llegar o nos van a llegar, hijos. Porque nos hacemos partícipes. Tocan la puerta. Ah, pobrecito, déjame darle unos dulcitos. No. Porque ellos no saben, pero son emisarios de Satanás. Por eso, cuando Jesús subió al monte, y cuando le llaman el discurso del monte en Mateo 6 en adelante, lo primero que él enseñó fue el dar. Ah, bueno, entonces hay que darle a esos niños. No. Es de darlos a Dios, como Él se dio a nosotros. Cuando nosotros hacemos todo eso, estamos haciendo actos de injusticia. Entonces nosotros, como somos píos, porque hemos creído en Cristo Jesús, la piedad llegó a nosotros, entonces en ese momento nos estamos haciendo impíos. No aprendemos justicia. ¿Por qué no aprendemos a hacer el bien? Porque no hemos podido dejar de hacer el mal. Amén, hijos. Por eso nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo Dios quiere que nos movamos y qué es lo que verdaderamente quiere que hagamos nosotros, hijos. Amén. Entonces, aquí en Isaías 26 sigue diciendo, dice, obras injustamente en tierra de rectitud, no ve la majestad del Señor. O sea, está hablando del impío. Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Aunque le muestres piedad a alguien que es impío, él no te va a aprender justicia. Después dice, obras injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. O sea, ellos no van a ver la majestad de Dios, porque están viendo la majestad de Satanás. Amén. Pero nosotros sí debemos de ver la majestad de Dios. Ahorita se vio la majestad de Dios en la presencia de Dios. Descendió su gloria. Era para que nuestros corazones verdaderamente se compungieran. Tuviéramos la sensación de sentir a ese Dios verdadero en nosotros. Amén. Por eso los tipos de ayuno, hijos. Dice, el ayuno deja de comer. El ayuno es dejar de comer. Orar, dejar de orar o de tener intimidad. Amén. El otro ayuno parcial es aquel que se hace ayuno de mediodía o nomás de comida, pero tomas agua o tomas jugo. Amén. Comer diferente, lo que hizo Daniel, no probó manjares. O sea, no probó carne, pero sí comió vegetales. Amén. Pero el ayuno del alma trata con placeres y hábitos, gusto de nosotros. El ayuno del alma, hijo, es aquel cuando tú te propones, por eso dice, quitarte hábitos, costumbres. ¿De qué es esa costumbre? Es allá de Europa. No, hijo, es una celebración que le están haciendo a su Dios, Satanás. Por eso nosotros hemos puesto 21 días porque en cada que cambia de estación son días 21. Y tú lo miras, son días 21. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. El día 31, según ellos, pero no según nosotros. Nosotros tenemos que decir, seguimos creyendo en ese Dios maravilloso que tiene los cielos y las estrellas en su mismo lugar. Y así con esa fidelidad que tiene en su mismo lugar, es la misma fidelidad que tiene contigo y conmigo, hijos. Amén. Pues viendo todo esto, hijos, mire, ay Dios mío, ¿cómo? Si usted nos vamos a Lucas 11, hijos, fíjense bien, Jesús, no sé, vamos a ver si no me metemos en otro lugar, pero Lucas 11 dice, suponer que a uno de vosotros que es padre, o sea, hablando a nosotros, fíjense bien, su hijo le pide pan, ¿acaso le darás una piedra? O si te pide un pescado, ¿acaso le darás una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le darás un escorpión?
Pues si vosotros siendo, ¿qué dice? Malos. Es por eso que nosotros creemos que estamos haciendo bien. No, hijos, nuestros actos muchas veces son malos. Para el humanismo son buenos. Pero el mismo Isaías dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. Pero ¿qué es hacer el bien? No es el bien del mundo, hijos. No es el bien que nos conviene a nosotros, no. Es el bien que marca Dios. Esto es la verdad. Esto es el bien. Amén. No es lo que nosotros supongamos o lo que nosotros creamos o que, ay, pobrecito, déjame. No, hijos. Porque muchas veces le estamos dando un sándwich al hijo pródigo y el hijo pródigo no va a regresar a su casa. Amén. Por eso aquí Jesús nos está enseñando que nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. O sea, somos malos, pero sabemos dar buenas dádivas. Siendo malos. Amén. A vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dirá al Espíritu Santo a lo que les dará al Espíritu Santo, o sea, a aquel que se los pida. Entonces, nuestra petición, si verdaderamente queremos hacer el bien, es pedir el Espíritu Santo. Que more en nosotros, que habite en nosotros, que se manifieste en nosotros, que nos guíe, que nos enseñe a hacer el bien. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, tenemos que ir cambiando nuestra forma de ver las cosas. Porque muchas veces no pasa nada, no, sí pasa, hijos. No lo vemos, pero sí pasa con nuestros hijos, o con nuestros nietos, o los bisnietos que van a venir. Sí pasa, hijos. Amén. Muchas veces los hijos le echan la culpa a los padres. Yo soy así porque mi padre era así. Pero tú tienes la potestad de cambiar, de ser diferente. Dios te dio a ti y a mí la libertad. Pues Dios da la liberación. El ministro te hace libre, pero te pone en un estado de libertad para que tú escojas. Hay consecuencias terribles que traemos ancestralmente, sí, pero tenemos a un Dios poderoso también. Que tenemos que recurrir a Él, tenemos que pedirle a Él, tenemos que aclamarle a Él. Entonces ahí cuando le estamos pidiendo aclamar, ahí estamos haciendo cosas buenas. Ahí estamos aprendiendo a llegar al Padre a suplicarle, a rogarle muchas veces. Quebrantarnos delante de su presencia. Ahí estamos aprendiendo a hacer el bien. Amén. Muchas veces a nuestra alma no le gusta eso. ¿Por qué? Porque no sabe, somos malos, dice Jesús. Por eso que yo les estoy hablando de Juan 3 y les vuelvo a hablar de Juan 3. Nuestras acciones son malas. Pero las vemos buenas porque estamos en tinieblas. Nos comparamos con el peorcito. No, yo estoy bien. No, hay que compararnos con Jesús. Y nos vamos a ver que estamos mal. Por eso, 1 Corintios 11, Pablo lo dice bien claro. Imiten en mí lo que yo estoy imitando a Cristo. Pero para poder imitar a Pablo, lo que él imita a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Amén. Entonces, viéndolo así, si nosotros nos vamos a Isaías, hijos, capítulo 1. Dice en el 16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos y cesad de hacer el mal. Entonces, no, pero ya lo hicimos. Verdaderamente cuando la luz, cuando la presencia de Dios se manifiesta, verdaderamente hemos hecho, o todavía hay tinieblas en nosotros. Por eso aquí nos dice en el 17, aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. ¿Pero qué es eso? Bueno, para poder hacer eso, tienes que dejar de hacer el mal. Tenemos que dejar de hacer el mal.
Entonces, el ayuno del alma, hijos, es una forma de poder dejar de hacer el mal. Amén. El ayuno del alma es una forma de que tú y yo tengamos entendimiento. Porque aquí dice la estrategia de Dios, o sea, que Él nos recomienda a nosotros. ¿Cuál es el ayuno que Él recomienda? Amén. Lo primero que le vamos a poner aquí importancia es ligadura de impiedad. No ese es el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad. Bueno, ¿qué son las ligaduras? ¿Qué son las ligaduras de impiedad? Decimos. La ligadura de impiedad es cuando tú te juntas con un impío y te pones a hacer las acciones que él hace. Esas son ataduras. Hoy el mundo está celebrando aquello y tú también lo celebras. O no, yo no lo celebro, pero sí lo doy dulcitos. Estás haciendo que estás atando de impiedad, ligadura de impiedad. Cuando te juntas con alguien que está hablando mal de tu hermano o de tu padre o de tu mamá y te juntas con esa persona, estás haciendo ligadura de impiedad. Amén, hijos. Y lo primero que Dios quiere, que el ayuno que Él pidió, que rompamos con eso. ¿Por qué? Porque ese, si no lo rompes, esa es una contaminación terrible para ti y para mí. Pero no podemos salir de este mundo. En Juan 17 digo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes en este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, al que nosotros hemos amado, hemos orado, hemos aclamado, es el Dios de los imposibles. Amén. Así le llaman al Dios de los imposibles. ¿Por qué? Porque lo posible lo tenemos que hacer tú y yo. El gran problema que nosotros como cristianos, Dios va a hacer todas las cosas. No, papito, Él va a hacer lo imposible. Tú y yo tenemos que hacer lo posible. Y es el margen que tienen los satanistas. Esos cristianos le dejan todo a Dios, que haga Dios todas las cosas. Y ese es el error de nosotros. ¿Para qué ayunamos si Dios está con nosotros? ¿Para qué oramos si Dios está con nosotros? ¿Para qué? Si Dios es misericordioso, si Dios es amor. ¿Para qué hacemos todo si Dios es amor? Y caemos en el pozo. Caemos en la atadura, en el lazo de Satanás. No, si Dios ya conoce todas las cosas. Antes de que salga de tu corazón, Dios ya lo conoce. Sí, ya lo conoce. Pero quiere que tú y yo lo expresemos por nuestros labios. Quiere que tú y yo lleguemos delante de su presencia y lo presentemos delante de Él. Entonces, ¿para qué? Para ir quebrantando nuestro ser. Y eso dice Isaías 58, versículo 6, dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar los coyuntas de los... O sea, es el único yugo que rompe yugos. Es el único ayuno que rompe yugos. Amén. Amén, hijos. Deja ir libre a los oprimidos y rompe todo yugo. No es para que partas el pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Pero Jesús dijo bien claro, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu semejante? Amén. El necesitado, que no tiene a Cristo, el que no tiene cómo salir, que no tiene luz. Por eso cuando nosotros hacemos eso, dice entonces despuntará tu luz. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros entendamos lo que dice aquí en Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice claramente, dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestros ojos delante de mis ojos. Perdón. Sí, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Nuestras obras, si ponemos la luz de Dios, son malas, hijos. Porque muchas veces venimos cuando queremos. No venimos al culto cuando Él. Y dijo, eso es tremendo. Dios nos invoca a ti y a mí. Nosotros no invocamos a Dios, Él nos invoca. Vengan a mi casa. ¿Y qué hacemos nosotros? No.
Me acabo de casar. Tengo una yunta de bueyes. Tengo un terreno que acabo de comprar. No puedo. Tengo un trabajo, no puedo llegar. Y Él es el que nos está invitando, hijos. Pero en el lado de Satanás, hijos, ellos, el hombre invoca y llegan. Y hacen sus ayunos, y hacen sus vigilias, y ahí están metidos, y están ahí tirando maldiciones para todos lados, hijos. Brujerías, hechizos para todos lados. ¿Y nosotros? Ese es el problema, amigo. Nosotros tenemos que aprender a pelear las batallas. Estos 21 días que estamos nosotros es para aprender a pelear las batallas. Ellos están orando por maldiciones y brujerías. Nosotros tenemos que estar orando para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, para que nos cubra, para que nos llene, para que nos enseñe a aprender a hacer el bien, que nos enseñe y que veamos el poder de Dios sobre nuestras vidas y que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice Isaías, que cuando Jesús iba a nacer, que iba a llamar a Emmanuel, dice, y tenía que aprender lo bueno. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien, hijos. Nadie nace enseñado haciendo el bien, pero sí nace enseñado a hacer el mal. Amén. ¿Por qué? Porque se adelantan. O sea, nuestros padres no tuvieron el cuidado, o nuestros abuelos, pero no porque ellos no tuvieron el cuidado. Ahora que nosotros llegamos a la luz y que palpamos la luz, tenemos que tomar una decisión. ¿A qué vienes al culto? ¿A cumplir un privilegio? Pobrecito, déjame llegar como quiera. No, hijos, llegamos al culto porque Dios nos está invocando, a ti y a mí, que lleguemos, porque nos quiere limpiar, nos quiere lavar, quiere enseñarnos para que dejemos de hacer el mal y entonces vamos a poder hacer el bien. El ayuno, hijos, que Él pide de nosotros es para que nosotros aprendamos. El ayuno como estrategia tiene que ver con vencer las obras del reino de las tinieblas. O sea, nuestras obras, está diciendo aquí en Isaías, nuestras obras de nuestras manos eran hacer el mal. Entonces, ¿eran de las obras de qué lado? De las tinieblas. ¿De quién? De Satanás. Dice, el ayuno estratégico tiene que ver con vencer las obras del reino de las tinieblas formadas a través del tiempo en nuestras vidas. A través del tiempo de nuestras vidas nos han enseñado muchas veces que, no tiene que ver nada disfrazarte de bruja o de brujo. No tiene nada de poner unas calabazas ahí. Nada de malo. Claro que. Pero ¿qué fue? ¿Fueron qué? Costumbres, estrategias de Satanás, del lado de las tinieblas. Entonces, el ayuno que tú y yo estamos haciendo, tenemos que empezar a romper con eso. Tienen que estar derribando eso. Por eso, aquí en Isaías 1:16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. ¿Qué es cesar de hacer el mal? Todo lo que hagamos, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado por pecado. Pero ¿qué es hacer el mal? Acto de injusticia. Amén. Pero dice que al impío le enseñan a hacer el bien o hacer acto de justicia y no puede aprenderlos. Por eso, primeramente nos tenemos que limpiar, lavados, quitar las obras de nuestras manos delante de los ojos de Dios, quitarlas. Porque lo que Dios mira en ti y en mí es el Cristo de la gloria, hijos. Y después, ya acabamos aprendiendo a hacer el bien. Entonces, dice claramente, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Dice, venir ahora. ¿Hasta cuándo vamos a ir? Y razonemos.
Entonces, muchas veces nosotros hemos enfocado muchas veces mal lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que está diciendo, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Es lo que marca en Romanos capítulo 6. Tenemos que dar ese fruto de arrepentimiento, fruto de santidad. ¿Y cuáles son esos? Lo que está marcando: aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como la carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces aquí nos están diciendo cómo hacer el bien. Y después dice: si queréis y obedecéis, comerás lo mejor. Entonces si nosotros en el ayuno hacemos todo lo correcto, entonces si nosotros obedecemos, si queremos y obedecemos, vamos a comer lo mejor de la tierra. Vamos a romper el ayuno con lo mejor de la tierra. Amén, hijos. Pero, ¿qué es lo que estoy tratando de decir yo? Es que tenemos que poner nosotros, es cierto, nuestros actos son actos de injusticia muchas veces. Estamos haciendo mal. No hemos podido romper las ligaduras de impiedad. No, pero es que como es la comadre, como es el compadre que hace eso, pues está bien, vamos a celebrar. El compadre y la comadre te traen a sus niños disfrazados. Qué bonito se mira, mira. Vestidos de vestidos de brujita, mira qué bonita se mira. Dios Padre, hijos. Entonces, viendo eso, ese es el ayuno bachar. Amén. Es el H0977, hijos, que habla de el ayuno que Dios escogió, el ayuno que Dios seleccionó, el ayuno que Dios decidió, el ayuno que es para los elegidos. O sea, no es cualquier ayuno. Eso es el ayuno más para los elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Amén, hijos, nosotros somos los elegidos. Es el ayuno que Él seleccionó para ti y para mí. ¿Para qué? Primeramente para quitar toda ligadura o toda atadura de impiedad, hijos. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Primeramente nos vamos a meter a qué es la ligadura de impiedad, hijos. Poder entender, hijos, que muchas veces el compañerismo con la amiga del trabajo, con el amigo del trabajo y ellos a celebrar, esas muchas veces son ataduras de impiedad, hijos. Porque ellos, tú sabes, que profesan y que hasta le van a la muerte, porque no es santísima, sino a la muerte. Yo llegué a una panadería, hijos, tienen ahí el altar con una, ¿cómo se llama? La Virgen de Guadalupe ahí, que esto, que lo otro. Y después al lado tienen un altar con 2 muertes. Una pareja de ahí. Y llega la gente, hijos, llega la gente que se pone, póngase en el medio, hijita, ahí vamos a tomarte una foto. Con los 2 monigotes ahí. Vestidos, dos muertes vestidas. Sí, con etiqueta, bien vestiditos. Qué ignorancia, hijos, hemos llegado a tener nosotros. Entonces, cuando llegamos a la luz, todos esos actos de tinieblas tienen que dejar de ser de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a dejar de hacer el mal para poder aprender a hacer el bien. Amén, hijos. No, pastor, es que este está muy demasiado. Puede mejor estar demasiado, hijos. Místico. Que después, que ahí estar a media agua y después quedarte. Por eso, porque la palabra dice: ¿por qué, hombre, por qué permites, por qué tienes que ser juzgado con el mundo si yo ya morí por ti? Bueno. Ligadura, es del H2784. Dice, significa
grillete, cadena, vínculo, dolor, tormentos. Por eso les empezamos a hablar de los espíritus de tormento, cómo es que trabajan los espíritus de tormento y por qué trabaja un espíritu de tormento en tu vida y en mi vida. Cómo pueden dejar trabajar esos espíritus de tormento, cómo podemos desecharlos, quitando nosotros toda atadura, hijos, toda herida que no fue sanada, se hace una atadura o una ligadura. Amén. Se refieren a cadenas o ataduras de injustas y perversas, hijos. Indica los dolores o tormentos que a menudo acompañan a la muerte, hijos. Y hay gente que le celebra, siendo que la palabra dice que es una enemiga terrible de Dios, del Dios que tú y yo profesamos. Por eso nosotros no podemos ni siquiera, hijos. ¿Por qué? Porque si realmente hemos creído en nuestro Dios, en Jehová Dios, ni siquiera que alguien venga y te comenta, no, mira, nada, hijo, no. Es enemiga. Amén, hijos. Por eso nosotros no podemos, no, pero mira, tu pariente sí lo hace. Bueno, eso va a ser él o ella con Dios. Pero nosotros, Dios quiere que nosotros, lo primero que quiere hacer Dios con nosotros es que quitemos las ataduras de impiedad. Amén. Es lo primero que tú y yo tenemos que empezar a trabajar. Amén. Pues viendo esto, hijos, vamos a ver esto, lo que es las ataduras. Ahora vamos a ver las ligaduras. La G1199 de Smon dice ligamentos, ligamentos del cuerpo o sea, como un grillete de un preso, hijos. O sea, que figurativamente que te va a impedir, que va a estar deshabilitado, que no va a tener la libertad. Si un preso no tiene libertad de salir de donde está ahí en la celda. Esa es una atadura, hijos. Esa es una ligadura, hijos. Ligadura, cadena, preso o prisión. También se refiere, dice, a un poder satánico, hijos. En Lucas 13:16 está hablando que una persona tenía, aunque era hija de Abraham, tenía 18 años, hijos. Bajo el poder de Satán, aunque era hijo. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Aunque somos cristianos, venimos a las congregaciones, como no hacemos ayuno para romper todas esas ataduras o todas esas ligaduras, seguimos prisioneros. Muchas veces por no dejar a un amigo o una amiga que te está haciendo una atadura de impiedad, te estás contaminando. Amén, hijos. O sea, en eso, hijo, hay que ser drásticos, hay que romper. Porque si no nos van a arrastrar, hijos. Es contaminante lo que el Señor me enseñó a mí ahí en el barrio. Es contaminante, hijos. Amén. Entonces nosotros también tenemos que ser drásticos en eso, hijos. No darle libertad al enemigo. O no darle libertad a las tinieblas que hay dentro de nosotros. Sino echarlas fuera. Quitarlas de nosotros. Expulsarlas. Pero, qué bonito se mira aquí en Facebook. Mira, qué bien vistieron a fulanito o a fulanita. Qué bonito disfraz. Y le pones like. No, hijos. Hay un ambiente espiritual que está viendo lo que tú haces. Nomás Dios sabe lo que tú piensas. Pero hay un ambiente espiritual de parte de Satanás que están viendo y están anotando todo lo que tú haces. ¿Para qué? Todos estos están amontonándote y allá en las cortes jurídicas, ahí están poniendo, mira tu hijo. ¿O no fue eso lo que dijo el hermano del hijo pródigo? Tu hijo se gastó toda la herencia, ¿cómo lo sabía?
Se lo gastó en esto y en eso. ¿Cómo lo sabía? Amén, hijos. Entonces, hay un ambiente, hijos, espiritual que tú y yo nos vemos, hijos, de parte del enemigo que está viendo qué haces o qué no haces. Por eso, a ti y a mí nos van a juzgar no por lo que hacen, no nos hacen los demás hacia nosotros, sino lo que nosotros hacemos. O por lo que dejamos de hacer lo bueno y no lo hicimos. También es por eso nos van a juzgar. Amén, hijos. No por lo que nos hicieron, pero de qué es lo que más nos quejamos. Lo que nos hicieron. Ya nos estamos dando golpes, ay, porque me pasó esto. Por eso no nos van a juzgar a nosotros. A nosotros nos van a juzgar por lo que tú y yo hicimos. Y no nos arrepentimos. Pero aquello que hicimos y nos arrepentimos y dimos actos de justicia, eso se ha quitado. Amén. Entonces, viendo todo esto, hijos, viendo esto, toda atadura, hijos, es una representación, hijos, o es una relación de prisión. Estás prisionero, atado, con tu amiguito, con tu amiguita, que nomás te está contaminando. Está desembuchando todo lo que esa persona trae y te lo está tirando, te lo está cargando. Es una atadura de impiedad. Amén. Amén, hijos. Bueno, viendo esto, hijos, seguimos con las mismas. Ahora vamos a ver lo que es la impiedad, hijos. Tiene su origen en la palabra de impío, hijos. Impío es un individuo que practica la impiedad. Bueno, sí, pues sí, ¿verdad? Impiedad es todo el acto que destruye la reverencia de Dios. Todo acto que destruye la reverencia de Dios. Tú y yo, el principio de la sabiduría que debe haber en nosotros es una reverencia, es un temor a Jehová. El impío no le tiene reverencia a Dios. El impío, si tú lo miras, cuando te está hablando, no le tiene reverencia a Dios, hijos, con la forma como habla. Habla de sus autoridades, habla de sus padres, habla de tus papás, de tu mamá. Habla ¿por qué? Porque no tiene reverencia. Es una persona impía. Eso es lo que dice en Lucas 18, el juez injusto, el juez impío, que no le temía a Dios. Y así hay mucha gente que no le teme a Dios, porque no tiene el principio de la sabiduría. Técnicamente hablando, es una alma impía, es una ingeniería satánica. La ingeniería de una alma impía significa conjunto de técnicas que destruyen de la reverencia, o sea, que destruyen la reverencia, hijos. Por eso te estoy diciendo, tú puedes detectar quién es una persona impía, hijos. Cuando no le tienen temor a Jehová, cuando no le tienen temor a Dios y habla, es una persona impía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apartarnos, alejarnos. Amén. Y orar, interceder por esa persona. Pero muchas veces no aprenden. Estás orando por esa persona y en lugar de estarte diciendo gracias porque estás orando, te maldicen. ¿Por qué? Porque no aprenden a hacer el bien. Estamos, hijos, en lo que les estoy tratando de enseñar. Estamos en entender, hijos, que lo primero, el ayuno del alma, hijos, es de quitar o romper toda ligadura de impiedad, hijos, toda atadura de impiedad, hijos. Bueno, vamos adelante, hijos. Entonces vemos que toda la ingeniería de Satanás, hijos, llevó a una alma a ser impía. El alma no es impía por naturaleza, hijos. El alma por naturaleza es temerosa de Dios. Por naturaleza.
Cuando Dios la formó, cuando formó al hombre y le puso de barro y le sopló, ahí fue alma viviente. Pero debemos de entender, hijos, que cuando fue alma viviente, Satanás entró por una comida. Por una comida hizo que Eva renunciara y pues que Adán renunciara a la cobertura de Dios. Por eso el ayuno es tan importante, hijos, entenderlo, comprenderlo. Porque uno dejar de comer algo y ponerlo delante de Dios, entonces vas a entrar a esa presencia de Dios. Con una acción que tú y yo hacemos que no le agrada a Dios, la dejamos de hacer, entonces la presencia de Dios se va a manifestar en nosotros. Amén. Entonces lo que le estoy diciendo, que muchas veces con las acciones que tú y yo hacemos, que no le agradan a Dios y las dejamos de hacer, entonces viene la unción de parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces cuando viene esa unción de parte de Dios, rompe los yugos. Amén. Yugos que tú y yo hicimos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos creímos más misericordiosos que Dios. Esa palabra pobrecito, tengamos cuidado, hijos. Ese es humanismo. Y el humanismo no se lleva con Dios. Amén. Humanista es otra cosa que humanismo. Amén. Bueno, viendo esto, digo, entonces dice, el alma impía, dice, ocurre cuando una persona abandona la vida piadosa. Por eso era pía, conocía de Dios, y después abandona. Porque le agradó más el otro lado. Le agradó más aquella cosa que Dios. Y si tú miras, digo, casi todos los profetas del Antiguo Testamento hablan de eso, del abandono que se hizo con Dios. Es por eso que nosotros estamos en esto, digo, para que la iglesia no haga lo mismo también, pero va a haber una iglesia apóstata, o sea, quiere decir que creyó y que abandonó a Dios. Que era pío, que era piadoso, que recibió la piedad de Dios, pero que abandonó la piedad de Dios. La piedad de Dios. Santo Padre. Es que los miro muy serios, hijos. Perdone, miren, hijos. No sé si lo han malinterpretado, pero cuando yo hablo que somos hacedores de maldad, no le estoy diciendo que no le están echando ganas. No, sí le estamos echando ganas. Pero muchas veces no avanzamos por esa maldad que tenemos. No cambiamos por esa maldad que tenemos. Por eso, ahí en Timoteo dice claramente que queriendo aprender, estar queriendo aprender, pero nunca aprendieron. ¿Pero por qué nunca aprendieron? Porque sus actos eran malos. Sus acciones eran malas. Eso lo estoy diciendo para que se nos prendan a nosotros acá las escenas y dicen, bueno, a lo mejor eso es lo que me está pasando a mí. Tal vez no puedo aprender y no me puedo aprender un texto, no me lo puedo memorizar porque tal vez mis acciones son malas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacer esas acciones para que aprender a hacer el bien, que los textos se me graben. ¿Aló? Padre. ¿Verdad, hijos? Que muchas veces, bueno, se me queda cualquier otra cosa, pero la palabra no se me queda. Entonces, ahí hay una ligadura de impiedad. Amén. Sí, o se desarrolló o sea, se fue desarrollando la impiedad dentro de nosotros. Y es una antinatural, es algo antinatural, hijos. Y eso afecta, hijos, eso nos va a afectar, hijos, porque nos va a afectar, por eso les vamos a hablar del ayuno del alma, porque nos va a afectar, hijos, la voluntad, las emociones, los deseos de otras personas o de entidades espirituales por causa de las ataduras. Entonces, nosotros ya no vamos a tener voluntad nuestra, sino vamos a hacer la voluntad de la otra persona, porque estamos con ataduras de impiedad. Ya nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, van a ser los pensamientos de aquella persona. Cuando tienes una atadura de impiedad. Ya no hablas como tú hablas, sino hablas como aquella persona.
tú ahora ya haces muchos prejuicios por los prejuicios de aquella persona. Entonces estás ligado a aquella persona, estás atado de impiedad con aquella persona. Pero tengamos mucho cuidado, hijos. Porque hay una lucha dentro de ti, hay una lucha dentro de mí, pero es mi amigo, es mi compadre, es mi cuatacho. Pero te está arrastrando, te está llevando. El ayuno, hijos, el ayuno del alma, lo primero que quiere romper es las ligaduras o las ataduras de impiedad. Amén. Bueno, viendo esto, mira, déjame leerlo aquí. Dice, una ligadura de impiedad es un lazo en el alma, es una unión entre dos personas. Las almas, mente, emoción, voluntad de los individuos se entretejen, se unen. Amén. Hay ataduras, pero de píos. David y Jonatán. Jonatán hizo un pacto con David. Y dijo, que mi nombre no sea borrado. Que tengas misericordia de mi descendencia. Está pidiendo algo bueno. Pero estamos hablando de las ataduras o las ligaduras de impiedad, hijos. Todas las ataduras pueden ser como consecuencias de haberse enredado con otra persona o enredado con el mundo de otra persona, sea que del mundo circular o del mundo espiritual de aquella persona. Tú sabes que tienes un amigo que es satanista o que adora a la Santísima Muerte y tú le sigues platicando. Ten cuidado, estás haciendo atadura, impiedad. Ay, no hay que ser tan tajante. Bueno, si no eres tan tajante, tarde o temprano te vas a contaminar y a tus hijos los van a contaminar. Tu descendencia va a ser contaminada. Amén, hijos. Por eso dice que ¿qué significa santificarte o consagrarte? Apartarte. Amén, hijos. Si nosotros nos queremos verdaderamente consagrar a Dios, nos tenemos que apartar. Amén. Un alma impía, cuando las emociones, la mente y la voluntad de una persona llega a enredarse al punto de involucrarse el alma de alma piadosa a alma, o de involucionar de alma piadosa a alma impía. Por eso les hablamos de las involuciones y de las evoluciones de la conciencia. Para que nos demos cuenta que tú y yo tenemos que evolucionar, no involucionar, hijos. Porque si tú ya creíste en Cristo, ya no te puedes juntar con cualquier persona. Ya no puedes tener amistad con cualquier persona, hijos. Amén. Porque si no, hijos, muchas veces yo les he enseñado, hijos, las piedras que están que están en el terreno, las piedras son muchas veces cuando alguien se te acerca y te echa una piedrita. ¿Ya viste, fulanito? ¿Ya viste? Estas son piedras. No vas a poder tener raíces porque estás cargando piedras de aquella persona. Dice claramente que cuando la semilla cae junto a pedregales, dice no tiene raíces profundas. ¿Por qué? Porque tienen muchas piedras de aquella persona. Amén. Santo. Le seguimos, hijos. Los veo como que. 1 Tesalonicenses 5, 23, y que el mismo Dios de paz santifique por completo. Ese santificar es apartarte por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea perseverado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hijos, muchas veces las ataduras tu alma la tienen prisionera. Tal vez tu cuerpo, tú vives, no, yo vivo acá, vive allá, hasta aquella casa, pero yo vivo acá. Pero sus almas están prisioneras.
Amén. Siguen atadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, todas estas ataduras de impiedad, hijos, son causadas por pensamientos de individuos que ya no, o sea, ya no son tus propios pensamientos, o sea, ya no eres tú mismo. Sino que pasa a ser controlado por aquella persona. No sé si tú te has dado cuenta que de repente dices, pero ¿por qué hice todo esto, aquello? Entonces te das cuenta, ya sé por qué. Me tiraron piedrecitas, me estuvieron diciendo, y yo ya, sin tener mi voluntad, lo hice porque eran pensamientos de aquella persona. No sé si te ha pasado a ti. ¿Cómo se lo podría poner más sencillo, hijo, para poder entender? Ay, ay, ay. Miren, se lo voy a poner más sencillo. Cuando alguien te habla de una persona, tú no conoces a aquella persona, pero ya te hablaron. Mira, ¿sabes qué? Vas a ir a ver y vamos a llegar a aquel lugar, aquella persona es esto y esto y esto y esto. Cuando tú llegas, ¿cómo la miras? A través de los pensamientos que te dijeron. ¿Verdad que sí? La examinas a través de los pensamientos que te dijeron. Eso es una ligadura. Estás pensando igual que la otra persona. No estás pensando por ti mismo. No está que tú la mires a la persona y dices, no, verdaderamente no es como mi amigo, como mi amiga. Me dijo, es diferente. Pero cuando logras hacer eso, es que rompiste para poder ver tú claramente cómo es aquella persona. Amén. Por eso las ataduras está hablando, dijo que hay pensamientos que no son tuyos. Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios en nosotros, hijos. Amén. Según la Biblia, por lo menos hay 3 clases de almas. Una es como le dije, el alma piadosa, o sea, la pía, el alma impía y el alma inicua. La alma inicua, hijo, es la que no tiene cambio. Esa ya está descartada, hijo. Esa ya está, dice ahí en Juan 3:18. Ellos ya fueron condenados porque no creyeron. Pero el alma impía fue que sí creyó. Es más, hasta puede estar, hasta predicaba, hasta enseñaba, hijos. Pero ¿qué es lo que está enseñando ahora? Lo que dice 1 Timoteo 4:1, 2 y 3, hijo. O 2 Timoteo 3:1. Enseña doctrinas erróneas. Amén, hijos. Por eso, toda iglesia, toda iglesia que celebra eso, hijos. Aunque digo, no, pero a esto le llamamos así, y perdonen, está contaminada. Amén. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo, pero con diferente nombre. Es el mismo fin, son las mismas fechas, es lo mismo que está celebrando el mundo, lo están celebrando ellos. Amén. Por eso nosotros tampoco celebramos Navidad, hijos. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo que está celebrando el mundo, pero no se está celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, hijos. Está celebrando muchas otras cosas, pero mucho menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació en ti y en mí cuando tú y yo creímos en Cristo Jesús. Amén. Ya no es un niño, hijos. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así es, hijos, como nosotros debemos ser tajantes, hijos. Pero yo sé que el mundo presiona, pucha bastante, hijos. Pero entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a aprender que Dios es fiel contigo y conmigo si no permanecemos? Perdón, hijos, el tiempo se me fue y no pude llegar ni siquiera. Dios mío. Lo vamos a dejar para el domingo, hijos, porque quiero enseñarles esto. También, ¿sabes qué? Voy a dar la escuela dominical y le voy a hablar de esto, hijos. ¿Por qué, hijos? Porque es importantísimo entender, hijos, la ligadura de impiedad, hijos. Yo creo, hijos, que es un principio. Cuando tú y yo rompemos la ligadura de impiedad, hijos, vamos a romper la contaminación que llega a nuestras vidas. Cuando vamos a empezar a selectar a nuestros compañeros
o a nuestros amigos, vamos a quitar contaminación. Y al quitar contaminación, vamos a hacer más fácil entregarte a Dios. Va a ser más fácil aprender a hacer el bien. Amén, hijos. Yo sé, hijos, que nuestra alma se duele. Yo sé, hijos, que empieza a decir, pero ¿cómo voy a? Se duele el alma, porque el alma ya hizo lazos. Amén. Pero esos son lazos de impiedad. Son ataduras que no nos conviene. Amén. ¿Alguna pregunta, hijos, o aportación? Por eso les hablamos de 1 Tesalonicenses 5:23 para que entendamos que dónde viene la impiedad. Entonces